Entonces, C sub I, entonces ya sabemos que C sub I es 3200. F sub P va a ser el factor de corrección por pendiente de la tabla 1. El F sub D, entonces el factor de corrección por distribución por sentidos en la tabla 2. Y el factor carril-Berma, entonces es el factor de corrección por ese efecto combinado entre la berma y el carril. Y el factor 4 sería la corrección por la presencia de vehículos pesados. Entonces empecemos. El factor, aquí vamos a empezar con el factor por corrección por pendiente. Entonces aquí vamos a decir que aquí C60 va a ser igual a C sub I, que son los 3200 vehículos hora, multiplicado por F sub P. Entonces vamos a determinar F sub P. Entonces F sub P, ¿a qué sería igual? Entonces miramos. Vamos a trabajar este ejercicio. Entonces, porfa, si quieren, tómenle una imagen a este ejercicio que tenemos acá al final. Vamos a trabajar con este. Entonces, tomen una imagen a esta y me dicen cuando ya la tengan. ¿Listo? Listo, bro. Espere, profe, espere, profe. Entonces, estos datos que les estoy dando acá son los que yo les proporcioné a cada uno para sus trabajos, ¿sí? O sea, entonces cada uno va a tener sus propios datos, cada grupo. Entonces acá vamos a hacer ese ejercicio con estos datos, ¿listo? Entonces salgo de aquí y me devuelvo allá donde estaba antes. Entonces acá. Porfa, estar pilosos porque ustedes van a hacer los cálculos. Bueno, entonces llegamos acá. Entonces decíamos, C60 va a ser igual a 3200 vehículos hora multiplicado por F sub P. ¿Quién es F sub P? Entonces nos vamos a la siguiente tabla, la tabla número 1. Entonces en esa tabla 1 vamos a mirar los factores de corrección. Factores de corrección de a la capacidad por el tema de la pendiente. Entonces, ¿cuánto es la pendiente de la vía? ¿Quién me dice? 7%. Perfecto, mano. Entonces, venimos acá y dice pendiente. Entonces, la pendiente es el 7%. Entonces acá yo voy a decir que aquí tenemos el 7%. Bueno, esto aquí, ya voy a decir que es esto. Y ya está. Perdón, el 7%, o sea, es este. 7% la pendiente. Ya teniendo ese 7%, entonces ahora es mirar cuál es la longitud. ¿Cuánto es la longitud del tramo? Un kilómetro. Un kilómetro. Un kilómetro. Entonces bajamos aquí a un kilómetro, y resulta que ese factorcito sería 0,93. Entonces ya tenemos ese primer valor que sería 0,93. Entonces vamos allá, aquí atrás, y decimos esto acá, entonces 0,93. Esto está horrible. Acá. Sería C60 igual a 3200 por
0, Profe, hay un compañero en sala de espera. Listo, mano, voy a admitirlo. Admitir a John. Listo, gracias. 0,93. Vamos ahora con el segundo factor, el F sub D. Ya sabemos, ya tenemos. Entonces, me dice, el F sub D, entonces aquí es el factor de corrección por distribución por sentidos. Recuerden que yo a ustedes les di esos datos. Bueno, no sé, les di esos datos y se los di de hora y media. O sea que ustedes tendrían que determinar cuál es ese factor de distribución por corrección por sentidos. ¿Listo? Entonces acá vamos a ir directamente a la siguiente tabla, que sería la tabla número 2. Tabla número 2. Entonces, vamos a empezar aquí. Entonces, me dice cuánto es la distribución de sentidos para nosotros. ¿Qué me dice ahí en los datos que tenemos? Entonces yo veo que aquí 52% y 48%, digamos, eso. exact- mm, exactamente, muy bien, gracias. Entonces acá tenemos que está entre 50 y 60, pero nosotros tenemos que encontrar es para el valor de 52. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una interpolación de tipo lineal. Entonces, simplemente decimos, oiga, ¿y la cantidad de zonas de no rebase es cuánto? El 80%. Entonces, nos centramos aquí en esta del 80% y decimos, si para 50 es 1 y para 60 es 0,85, entonces la pregunta es, haciendo interpolación lineal, para 52, ¿cuánto sería? Entonces encuentren ese valor, por favor. ¿Cuánto les da? Ahí hay aplicaciones, hay todo para hacer interpolaciones de tipo lineal. Si no, mentalmente también se puede hacer eso, ¿no? Si para 50 o es sea, un... 0,97. Sí, señor. De acuerdo. Ese es el valor. Entonces acá... Entonces acá quiere decir que para 52 es 0,97. Profe, una Perfecto. preguntita, digamos, para entonces, digamos, si se toma el mayor, digamos, el 52, pero el 48 no se trabaja, ¿o cómo sería ahí? O ese lo omitimos. No, 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 porque aquí recuerden que son porcentajes de ascenso, entonces aquí ya está incluido 50, 60, entonces todo lo que es de 40 de 50 para abajo, pues ya se toma como en el otro sentido. Ah, ok, digamos, el análisis se le hace, digamos, se trabaja primero por ascenso y luego ahí. No, no, aquí solamente es uno solo y se toma ese en ascenso que es el más conflictivo. ¿Por qué? Porque cuando los camiones empiezan a subir, entonces ellos son los que retrasan a los demás vehículos. Entonces, con una pendiente del 7%,
y un porcentaje de ascenso del 52%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí le estamos dando prioridad a lo más crítico. ¿Listo? Sí, señor, profe, y otra cosita, ahorita que su Señor. merced mencionó el FD, que era para ambos sentidos en 1 hora y media, bueno, el tiempo que nos tocó, ¿ese FD se calcula después o es A que, ver, sí, venga, dejo de es compartir. que su merced ahorita mencionó ese FD y a mí me dejó como, bueno, como que no sabía cómo después lo vamos a calcular o algo así, o si más adelante lo calculamos, pues lo dejamos para No. después. Entonces, a ver, yo comparto pantalla acá para que usted vea compartir. Y esto es pantalla 1. Entonces, si yo muestro la pantalla 1, pero esto estaría aquí. Yo necesito mostrarles el PDF. Entonces, ¿qué sería? Necesitaría dejar de compartir acá y volver a como Sí, otra a vez ver sí es. cuál ¿Cuál pantalla quiere pantalla es? compartir. Sí, Sí, ¿cuál señor. pantalla? Entonces, pero yo tengo es un PDF, o sea, este de acá. Ahí. Entonces, esta sería la pantalla 1. Entonces acá voy a decirle que o sea, que está bien la pantalla 1, compartir, y ustedes tendrían que poder ver el PDF, ¿cierto? ¿Lo ven? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Entonces, muy buena su pregunta. Entonces, fíjense que acá yo les di a ustedes datos de la cantidad de vehículos que están circulando, tanto los que suben como los que bajan. ¿Listo? Entonces aquí está. Aforo de vehículos bajando, aforo de vehículos subiendo. ¿Ustedes qué tienen que hacer? De toda esa hora y media de conteo, desde las 7:30 hasta las 9 de la mañana, entonces ustedes tienen que encontrar cuál es la hora de mayor demanda. Entonces, unen los dos. Entonces, primero, unen los dos para encontrar esa hora de mayor demanda. ¿Listo? Entonces, aquí lo que está diciendo es, en total, la cantidad de vehículos que está en este grupo serían 726 más 655. Entonces, al unirlos, ya podría saber cuál es el porcentaje de ascenso y cuál es el porcentaje de descenso. Primera situación. ¿Listo? Y nosotros trabajaríamos con el de ascenso, para poder trabajar esto que estamos viendo acá. ¿Listo? Entonces, primera situación. Segunda, yo debo buscar de aquí, de toda esta hora y media, con los datos ya sumados, tanto de ascenso como de descenso, cuál es la hora de mayor demanda. ¿Sí? En todo eso, ¿en dónde se me está presentando? ¿Entre las 7:40 y las 8:40 o entre las 7:30 y las 8:30? ¿Cuál es? ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que buscar con base en los procedimientos que nosotros hicimos allá en clases en el capítulo 2, ¿sí? Cuando trabajamos lo del factor de hora pico. Y con base en esto, entonces ustedes encuentran el factor de hora pico. ¿Recuerdan factor de hora pico o no? Sí, señor. Bueno, listo, mano. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Entonces, de ese trabajo, simplemente aquí vamos a sacar el factor de hora pico. ¿Cuánto viene el porcentaje de ascenso? Sabiendo que allí están subiendo 655 y están bajando 726. Entonces, encuentran cuál es ese porcentaje de ascenso y de descenso y entonces ingresan a la tabla que estamos trabajando. Ya con ese porcentaje de distribución por sentidos. Entonces, como en este caso, entonces ya encuentran, ¿sí? Para esos datos que tenemos, entonces nos da que el factor de ajuste a esa capacidad es 0.97. ¿Listo? Sigamos.
Vamos a la siguiente. Entonces ya tenemos esta. Me devuelvo acá y entonces ya sabemos que ese factor direccional es 0,97. Entonces lo multiplico aquí por 0,97. 0,97. Listo. Ahora vamos a calcular el factor carril Berma. ¿Sí? Factor carril Berma. Entonces, para el factor carril Berma, entonces decimos que esta es en la tabla. Ay, no, ¿qué es? ¿Qué es acá? ¿Por qué no me agarra el bendito lápiz? ¿Esto qué? Listo, de acá. Entonces ya encontramos 0,97. Ahora vamos por el factor carril Berma, que es el factor de corrección por la tabla número 3. Entonces vamos allá. Es tabla número 3. Entonces, factores para determinar ese factor carril Berma. Entonces aquí, ¿cuánto tenemos nosotros de Berma? 1 metro. 1 metro, perfecto. Entonces ya tenemos acá 1 metro. Y el ancho del carril, 330. Entonces, 331. Entonces aquí ya no hay necesidad de interpolar, simplemente decimos, este factor es 0,97. Entonces llegamos allá y nos vamos para nuevamente la primera, el cálculo inicial. Entonces acá sería que ese factor carril Berma es 0,97. Entonces por 0,97. Por el último. Ese último es F sub P. El F sub P es el factor de corrección por la presencia de vehículos pesados en pendientes ascendentes y se calcula en función de la tabla 4. Aquí me hacen una observación para que tengan cuidado. ¿Por qué? Porque más adelante, cuando estemos calculando el nivel de servicio, me dicen no considere los buses, mientras que aquí, en este caso, con la capacidad, me dicen los pesados, estos vehículos pesados, sí sume buses más camiones. Entonces, ¿cuánto es para nosotros buses más camiones? ¿Cuánto es? 50%. Perfecto, mano. Entonces aquí, 50%. 50%. Entonces ya tenemos buses más camiones. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a buscar ese factor. Entonces, nos vamos para la tabla número 4. Miren que es un paso a paso acá. Tabla 2, tabla 3, tabla 4. Entonces, ¿cuál es nuestra pendiente? ¿Cuánto es? 7, ¿no? 7. Listo. Entonces, aquí ya vamos tan. Aquí es para aquellos que tienen pendientes inferiores, pero entonces ya tenemos aquí la del 7, mírenla. ¿Listo? Aquí ya está el 7. ¿Y cuál es la longitud de la pendiente? 1 kilómetro, ¿no? Entonces acá, por acá. Entonces acá decimos 7 y la pendiente, la longitud es 1 kilómetro. Y además me están diciendo que cuánto es el porcentaje de pesados. Dijimos buses más camiones, y aquí está, buses más camiones, para que se fijen. Entonces sería 50%. Entonces el 50% está acá. Ta. O sea que en este caso sería 213. Sí.
213. Entonces, ese es E sub C. Entonces, en este caso, E sub C es igual a 2,13. ¿Qué significa E sub C? ¿Quién me dice? ¿Alguien recuerda? Bueno, ese E sub C, ese E sub C 213, significa que es la equivalencia en vehículos livianos esa cantidad de camiones, ¿sí? Entonces, ese valor que estamos diciendo ahí es que la equivalencia de esos vehículos pesados de buses más camiones equivalen a 2,3. Entonces tenemos que encontrar el factor. Entonces para hallar el factor, sabemos que tenemos 2,13 ahí, nos devolvemos y vamos aquí y lo calculamos con esta ecuación que ustedes tienen acá. Entonces, la ecuación es esta. Entonces, por favor, aquí el porcentaje de camiones, entonces ya saben que es buses más camiones, entonces esto es 0,5, ¿sí? El 50%, 0,5. Y el sub CB, lo que encontramos ahorita, era el famoso 2,13, 2,13. Entonces, ¿cuánto da ese valor? ¿Cuánto me daría ese factor por la presencia de vehículos pesados? Uno sobre 1 más 0,5 por E sub CB, que es 2,13 menos 1. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto da eso? 0,63. ¿Cuánto, mano? ¿Cero punto qué, perdón? 63 me da a mí. Los demás, 0,639 ahí, o 64 si Sí, gusta aproximar. sí es. bueno, entonces sí, no hay problema. 0,64 está bien. 0,64. Entonces, por favor, ¿cuánto da ese producto? 3.200 por punto 93, por punto 97, por punto 97 y por punto 64. ¿Cuánto nos daría ese 60? Profe, una preguntita ahí cuando uno saca el porcentaje de pesados, bueno, que acá su merced nos suministra que es el 50%, pero por ejemplo, en mi caso, que solamente es, digamos, supongo que es los de subida dividido Y más sobre el valor de subida y bajada, ¿cierto? exacto, los dos, los dos. Pero en Entonces, general usted suma la cantidad de carros, como es para la hora. ¿es solamente en hora pico o en total de toda Exacto. la muestra? No, señor, no, señor. La hora Ah, pico. ok. La Sí, hora, la hora. y si, digamos, no lo he La hora calculado, de pero mayor demanda, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo ahí. sí, señor. Y ese valor sí o sí me debe dar superior al 50, bueno, me debe dar No, superior al 50%. no necesariamente, porque Y en pueden tal, pasar muy poquiticos camiones. sí, señor. Y en ese, digamos, y si era inferior al 50% y la tabla solamente registra a No, partir de... no porque usted en la tabla, o sea, por más que sea, a ver, me devuelvo aquí un poco, o me subo en esto. Esta, que es la que le preocupa, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. Exactamente. eh, entonces aquí, siempre tiene que haber la sumatoria de los dos es el 100%, ¿sí o qué? De los que suben y los que bajen. Sí, señor. ¿Listo? Es 100%. Entonces, de ese 100%, entonces usted tiene que encontrar cuántos son los que suben y cuántos son los que bajan.
¿Estamos? Sí, señor, sí, sí, Y lo ya que entonces en función de eso, entonces siempre le va a dar uno que esté más del 50. No puede haber porque la sumatoria es 100. Entonces si dice, por ejemplo, los que bajan son 45, entonces los que suben son 55. Los que bajan son 35, entonces los que suben serán 65. ¿Sí? Por decir algo. ¿Estamos? Y la, Y y la profe, si por interpolación se hace ejemplo con la bajan más de los que suben. Por eso no interesa porque aquí estamos diciendo que es la distribución por sentidos. O sea, entonces la pregunta es cuál toma como ascenso y cuál toma como descenso. Entonces yo ya les di una tablita. Entonces si sale ahí que los que descienden son más, ¿sí? Los descienden son más, entonces simplemente lo que hacemos es que en algún momento esos vehículos van a ascender. Sí, siempre vamos a tomar así, superior a ese 50. ¿Estamos? digamos, es Pues creo decir, que sí lo entendí, profe. digamos, si Listo. fueran en un caso hipotético, más los que van bajando en ese sentido se tomaría como si fuera de subida, digamos, como invertido o algo así. Exacto. Sí, señor, porque por ejemplo, miremos este otro. Sí, Entonces sí, aquí, profesor. este, por ejemplo, mire, aquí casi están, bueno, coincidió que dio lo mismo ahí los dos. Los dos tienen el 50. Por ejemplo, aquí que tienen el 50 ambos, miren ese. Sí, porque uno traza aquí aleatorios y entonces les dio, coincidió. Quiere decir que el porcentaje de ascenso y de descenso es 50-50. Entonces uno toma todo el 50. Acá en ese otro, suben más y bajan menos. Aquí, suben más, bajan menos. O sea, todo esto es relativo. Entonces, pero vuelvo e insisto, pueden tomarlo también como si, o sea, ¿cuál es el sentido donde suben y bajan? O sea, aquí lo estamos dando así, pero puede ser que se venga el sentido contrario también. O sea, cuando los vehículos se vayan a regresar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por eso es que en la tabla le aparece a uno que es desde el 50, 60, 70 y así sucesivamente, hasta llegar al 100. Sí, señor, muchas Listo, gracias, profe. Sí, esa con era gusto. la inquietud. Profe, otra preguntita. Si Ajá, entonces, si uno los invierte para tomar un número mayor que el 50, ¿también sí. tiene que entonces volver a cambiar No, todos los otros no, factores o no, solo no, ese? no, este no más, porque aquí es simplemente para determinar esa distribución por sentidos. Es Ah, solamente esa, claro. mano. Sí, Ah, eso listo, listo, profe. sí, buena pregunta. Listo. Entonces ya teníamos esto. Yo necesitaba era que ustedes me calcularan este valor. ¿Cuánto les dio? El producto de 3200 por punto 93 por punto 97 por punto 97 y por punto 64. ¿Cuánto les dio eso? ¿Mil qué? 1792 me dio a mí. Listo. Perfecto. Entonces aquí 1700. Por favor, miren a ver para que todos tengamos los mismos datos, vehículos hora. Entonces, todo eso dio 1792. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es C60, C60, ¿sí? C60. Y entonces ya tenemos ese primero. ¿Qué significa C60? Ah, la capacidad en vehículos mixtos por hora sin considerar variaciones aleatorias. ¿Listo? Ahora vamos a calcular C5. Sí, vamos a calcular C5. ¿Qué es C5? Entonces C5 va a ser igual a C60, o sea, el que acabamos de hallar, el C60, multiplicado por el factor de hora pico, multiplicado por el factor de hora pico. Entonces ahí ya tenemos esta situación. Entonces C60, entonces ya C60 lo
tenemos aquí, que son estos 1792. Y factor de hora pico. Entonces, nuevamente, ustedes lo tienen que hallar para esa hora. O sea, para todos esos que están acá, que hay hora y media, entonces ustedes buscan de toda esa hora y media que hay, ¿cuál es el de mayor demanda? ¿Cuál es? ¿Cuál es la hora de mayor demanda? ¿Cuál es esa hora pico dentro de esa hora y media? ¿Listo? Como ya les dije, tienen que unir los dos. ¿Por qué? Para que formar los dos sentidos. Uno suma los dos. Entonces, al sumar los dos, pues ya tengo es la cantidad de vehículos totales que están circulando por los dos sentidos. Y de esas dos, pues entonces ya tomo es dónde se encuentra la hora más y esa es la que yo determino. Si no tuviese datos, si no tuviese datos de eso, pero yo ya se los di a ustedes, entonces resulta que el manual le dice a uno, si uno no tiene datos, entonces calcule ese factor de hora pico utilizando una tabla que se llama la tabla 5. Entonces acá, nosotros teníamos aquí que a usted le dio 1792. Le voy para allá. 1792. Entonces aquí esto es el que vamos a calcular. El que vamos acá, todo esto dio 1792. 1792 vehículos hora. Entonces C5, entonces será Profesor, ¿no lo se está mismo. compartiendo o se está moviendo la pantalla? Sí. ¿Ustedes no están viendo la pantalla? Ah, ahorita sí, pero... Ah, ok, ok. Que no Sí, me... sí, sí, no. O sea, entonces 1792 sería acá. 1792. 1792 por el factor de hora pico. ¿Y quién es el factor de hora pico? Entonces, si no lo tengo, ustedes lo tienen datos, pero si no lo tengo, entonces el manual me dice, como a usted le dio 1792, o sea que está por acá, ¿sí? Entonces tiene que interpolar para encontrar ese factor de hora pico. Entonces, si para 1600 es 0.9 y para 1800 es 0.92, entonces para 1000, a ver cuál es, qué valor fue el que nos dio. Tum. Para 1792, pues para 1792, está mi lápiz. 1792, ¿cuánto es? Entonces, por favor, hacer esa interpolación ahí suave. Una interpolación lineal. Entonces, si para 1600 es 0.8, para 1800, 0.92, para 1792, ¿cuánto es? Díganme ese factor. Ese sería el factor de hora pico. El factor de hora pico, ¿cuánto sería? Cero punto noventa y uno noventa y dos me da. 0.919. Sí, está muy cerca Profe, del una nuevo, pregunta. señor. Sí. Esto, cuando se hace la interpolación, ¿se coge el número entero o le tomamos también decimales o cómo hacemos? No, no, no. Aquí, entonces yo estoy interpolando son estos valores enteros. Entonces lo ideal, tal como lo muestra en el manual, es uno trabajar con 3 decimales. ¿Sí? 3 decimales está bien. ¿Sí? Sí, por eso, Entonces, profe, pero es que en el da 1792.07. no, no, Se entonces, coge mejor sí, pero se es deja que ese 1792 recuerda que son vehículos hora, mano. Ah, ok, listo, ya. Entonces, vehículos hora. ¿Listo? Sí, sí.
Bueno, entonces para este caso el factor de hora pico es 0.919. Entonces, siendo así, entonces yo cojo los 1792 y lo multiplico por el 0,919. 0,919. Y ese, entonces, ¿cuánto daría eso? Los 1792 por 0,919, ¿cuánto da? ¿Mil qué? Con decimales, profe. No, acuérdense que son vehículos hora. 1646.8. 40. 1646. Perdón, yo borro esta vaina aquí que quedó horrible. Entonces acá me están diciendo que todo esto me da 1646, me dijiste, ¿no? Sí, señor. Listo, entonces ya tenemos el C5 el C60 que es 1792 y el C5 que significa que es la capacidad teniendo en cuenta las variaciones aleatorias del tráfico. Y entonces, al final, ¿yo qué les pido a ustedes con todo esto? Cuando les haga el examen, entonces yo les voy a pedir es una relación. Esa relación se llama el factor de uso de la vía, ¿sí? Factor de uso de la vía que corresponde al flujo que está pasando actualmente sobre el C60 y la otra relación que les pido es F sub U, factor de uso de la vía, teniendo en cuenta el flujo que está pasando, o sea, el de la hora máxima, sobre el C5. ¿Eso cómo se llama? Factor de uso de la vía. Eso ya lo explicamos en clase. Entonces, por ejemplo, Q, nuestro volumen horario que está pasando, según los datos, 650 vehículos hora. Entonces aquí sería 650 vehículos hora, según los datos, sobre el C60, que serían los 1792. De los 1792. ¿Cuánto da eso en porcentaje? Y lo mismo hacemos acá. Entonces aquí hacemos los 650 sobre el C5, que son los 1646. Entonces, ¿cuánto da este? El primero, 650 sobre 1792. 36%. Exacto, muy bien. 36%. ¿Qué quiere decir? Que esa vía tiene 36% de uso de su capacidad. Entonces, aquí yo me puedo relajar porque digo, esa vía todavía tiene para que ingresen más vehículos, ¿sí? Eso sin considerar las condiciones aleatorias del tráfico, o sea, por la planeación, yo decía, no, eso está funcionando bien. ¿Cuándo me preocupo? Cuando eso supera el punto 9, cuando esta relación Q, ¿sí? Q sobre Q sub M, que es la capacidad, Q sobre su Q sub M, es mayor a punto 9, entonces ya me preocupo porque dice, esa vía está ya en el 90% de la capacidad, que era lo que les comentaba en la clase anterior. Entonces ahí sí ya digo, oiga, debo poner más pico y placa, debo mirar a ver cómo restringo que ingresen carros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya estoy llegando a la capacidad de la vía. Y en este caso, ¿cuánto daría? Que es la condición crítica. ¿Por qué? Porque hay variaciones aleatorias del tráfico. 650. 39. ¿Cuánto, perdón? 39.
39. Entonces, fíjese que ese 39 también me está diciendo que, que estoy de alguna manera tranquilo porque no está superando las capacidades. Entonces, ¿cuándo me preocupo? Cuando esto supera el punto 9, ¿sí? Entonces ya debo preocuparme ahí y entonces hablar con el alcalde, oiga, alcalde, esto hay que aquí generar más pico y placa porque ya esto no aguanta más. Muy bien, con eso terminaríamos el tema de la capacidad. ¿Preguntas? Bueno, no hay preguntas. Entonces, aquí les resumo el paso a paso. Entonces, para calcular, la primera parte es la capacidad. Entonces, lo que para calcular la capacidad, entonces necesitamos los datos geométricos y datos del tránsito. Con esos datos, pues entonces ya utilizamos el factor por la presencia de los vehículos pesados, tabla 1, FD, el factor de distribución direccional, F sub CB, el factor carril Berma, y F sub P por el tema de las pendientes, ¿sí? El tema de las pendientes. Entonces, ya teniendo eso, entonces calculamos E60, ¿sí? Que es el producto de todos esos factores por los 3200. Luego viene el factor de hora pico y luego viene el C5, que es la capacidad, considerando variaciones aleatorias del tráfico en función de ese factor de hora pico. Y luego calculamos la relación flujo-capacidad. Entonces, el flujo que está pasando versus la capacidad de la vía. Si esa vía supera el 90%, pues ya ponchamos. ¿Listo? Muy bien. Vamos ahora con el nivel de servicio. ¿Cómo se determina el nivel de servicio? Entonces, muy parecido al procedimiento que acabamos de hacer. Ustedes nos lo dicen así, pasito a pasito. Entonces, paso 1. Entonces, partimos de una velocidad en condiciones casi ideales. ¿Sí? Unas condiciones casi ideales, excepto por pendiente. ¿Sí? Y aquí se van multiplicando esa velocidad ideal por unos factores. ¿Sí? También por unos factores de corrección. Muy parecido a lo que estábamos haciendo ahora. Hasta llegar a una velocidad que represente esas condiciones que se están estudiando. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar esa velocidad ideal. Y a esa velocidad ideal la llamamos así, velocidad ideal de automóviles a flujo libre. Velocidad de automóviles a flujo libre. Y lo vamos a llamar B1. ¿Sí? Entonces vamos a calcular B1. ¿Cómo calculamos B1? A partir de la tabla número 6. ¿Sí? Tabla número 6. Entonces avanzamos a la siguiente tabla. Entonces, ¿qué me dice la tabla 6? Dice, usted va a calcular la velocidad media ideal de los automóviles que están circulando por la vía. ¿Por qué automóviles? Ah, pues porque son los vehículos ligeros, porque todos lo estamos convirtiendo a vehículos ligeros equivalentes. Profe, yo Entonces, tengo ahí una pregunta, qué pena ¿sí? interrumpirlo. Tranquilo. Todos los cálculos son vehículos ligeros, ¿cierto? Digamos, ese mismo concepto es, eh, eh, perdón, estaba cerrado el micrófono. Entonces, ¿es lo que uno llama automóviles directos equivalentes o es Sí, diferente? señor, perfecto, mano. Eso es lo que llamamos automóviles directos equivalentes. Y por eso ahorita cuando nosotros encontramos acá, ¿sí? Esto que estaba acá, Sí, señor. ese valor que habíamos encontrado en la, a ver, ¿dónde está? Mira aquí, el E sub C213 significa que cada camión equivale a 2.13 ADES, o sea, automóviles, Directos automóviles. equivalentes. Sí, señor, Directos. eso es, perfecto. Sí, señor. Profe, digamos, ya se me va como, bueno, asentando la información, digamos. Ujú. En el documento, pues, nosotros tenemos la equivalencia de que camión equivale a 1.75, es decir, es Sí, el no, ¿te acuerdas? C2P, el C2G y Sí, el sí, otro sí. tipo, todo No, igual a 1.75.
Sí, no. ¿Te acuerdas que esos dijimos que eran estimados? O sea, una cuestión que ya cuando entráramos aquí, ahí sí ya nos lo iban a dar real. Ah, ok. Lo de allá era un ejemplo Sí, señor. para explicarles en qué consistía el ADES. Pero aquí ya con el manual ya me está diciendo cuánto valen los camiones en vehículos equivalentes. Ah, ok. Entonces ahí hay como que Sí, tener allá cuidado y no. ser más finos, por así decirlo. Sí, señor, porque se acuerda que decíamos que la moto es .3, que no. Exactamente. Entonces, eso no es viable para este manual, para este. Ok. ¿Listo? Sí, señor, sí. Era esa Vale. como esa inquietud. Pero muy bien, muy bien. Es esa muy buena relación. Entonces vamos acá otra vez. Está. Entonces aquí, vamos aquí. Vamos a calcular. Entonces la pregunta es, ¿nuestra pendiente ascendente cuánto es? Es 7. O sea que este sería aquí pendiente ascendente. Nuestra longitud de la pendiente es 1. Entonces quiere decir que aquí 1 estaría acá. Total, que para estos datos que nosotros tenemos, nuestra velocidad ideal, o sea, la velocidad v sub 1, sería igual a 69 kilómetros por hora. Para esa pendiente y todo lo que tenemos ahí. La pendiente y la longitud de la pendiente. Entonces, la V1 es 69 kilómetros por hora. ¿Listo? Entonces ya calculamos V1. Ahora, después de haber calculado B1, entonces vamos a hallar el paso 2, que está en función de la relación Q sobre C60. ¿Se recuerdan que la acabamos de calcular? Entonces, Q sobre C60, que fue esta que determinamos acá, Q sobre C60, mírenla, Q sobre C60, dijimos que era el 36%. Entonces nos vamos para allá. Entonces, y aquí nuestra relación era que Q sobre C60 equivale, ya calculado, el 36%. Por eso siempre en esa metodología, primero se calcula la capacidad y luego sí se viene y se calcula el nivel de servicio. Entonces ya tenemos 36%. Entonces acá, con ese 36%, yo entro acá. Entonces aquí, miren que aquí está 0,1, 0,2, 0,3. O sea que estaría entre 0,3 y estaría entre 0,4. Entre 0,3 y 0,4. Entonces hago una reglita de 3 utilizando la interpolación lineal. Les digo, si para punto 3 es punto 96 y para punto 4 es punto 92, entonces para 0,36, ¿cuánto es? Entonces para 0,36, ¿qué valor es? Entonces, ¿cuánto les da? Interpolando de manera lineal. ¿Cuánto? Entonces, 0936. 0936. listo, bueno, entonces esto da 0,936. 0,936. ¿Listo? Entonces ya tenemos ese factor F sub U, que lo llaman aquí. Factor de utilización de la capacidad de la vía, el factor de uso de la vía. Entonces ya tenemos ese. Entonces, teniendo ese y teniendo valor de 69 que ya calculamos, entonces ahora vamos a calcular
el paso 3, que es otro factor que se llama el factor de carril-Berma. Recuerde que ya también habíamos calculado uno anteriormente. Entonces hacemos lo mismo para nuestros datos. Entonces nuestros datos serían, este bendito, entonces acá, aquí ya está. Entonces, ancho de la berma. Entonces el ancho de la berma nosotros estamos diciendo que es 1 metro, ancho de la berma 1 metro, y los carriles 3,30. 3,30. Quiere decir que ese factor carril berma es 0,88. Entonces acá simplemente nosotros decimos que el factor carril berma es 0,88. ¿Listo? 0,88. Muy bien, entonces ya tenemos este otro factor carril berma. Entonces ahora sí vamos a calcular B sub 2. Entonces B sub 2 va a ser igual a B sub 1 por F sub U por el factor carril berma que vamos a tener acá. Entonces, voy a mover este para acá un poquito para que pueda hacer aquí el cálculo. Entonces, esto aquí es igual, me quedaría igual a B sub 2 igual por B sub 1. Entonces, B sub 1 dijimos que era ¿cuánto? B sub 1, 69, mire. 69 kilómetros por hora. De 69. Multiplicado por F sub U, que era la del 36%. Entonces, F sub U y encontramos que era 0,936. Entonces, aquí por 0,936. Y por el último, que era el del carril Berma, que es 0,988. El 0,988. Profe, solo era 0,88, sin el 988. Sí, 0,88. es 0,88. 0,88. O sea, ¿esto está mal? El FCB, profe. Sí, ese es 0,88. Entonces aquí es 0,88. 0,88, gracias. Entonces era aquí 0,88. Listo. Entonces acá, ¿cuánto da ese producto, por favor? 69 por 0,936 por el 0,88. Entonces, cuánto daría ese producto? $56.83. Entonces, quiere decir que la velocidad v sub 2 es igual a 50, ¿y qué, perdón? 56.83. Gracias. Montañoso. Entonces, aquí tan plano, ondulado, montañoso. Entonces, ya estamos aquí en el montañoso. Y en el montañoso tenemos que nuestra pendiente es 1. ¿Sí? Nuestra pendiente es 1. Y la velocidad y la longitud es 1 también. Son 1. Esa es la pendiente. Y la velocidad versus 2 que acabamos de calcular
La calcular B sub 2 es 58.8. Quiere decir que está entre 50 y 60. Está entre 50 y 60. Quiere decir que está entre este valor de acá y entre este valor de acá. Y fuera de eso me dice que es el 40%. Ya no es el 50, sino el 40. Entonces aquí con mi pulso de maraquero, entonces estoy acá, me daría entre 222, listo, entre 222 y 1,89. Entonces nosotros decimos, si para 50 es 1,89 y para 60 es 2,22, para, se me olvidó, para la velocidad que dijimos que era de 58.8, aquí ya está, para 58.8, que es la velocidad B sub 2, B sub 2, 56.8, profe. 56.8, para 56.8, ¿cuánto es? Entonces calculen, hagan esa relación de interpolación lineal. Entonces, si para 50 es 1,89 y para 60 es 2,22, entonces para 56.8, 56.8, ¿cuánto sería? Entonces, ¿cuánto me daría esa? 2,114. Entonces me daría 2,114. Sí, señor. ¿Alguien que chequee ese valor? Sí, profesor, correcto. Listo, Y si es, perfecto. Entonces aquí ese valor sería E sub C. Recuerden que aquí estamos ahora calculando para esos porcentajes de vehículos pesados. Lo que nosotros estamos calculando es ese E sub C también. O sea, ¿cuánto sería el equivalente de los camiones en Hades? El 2,114 en este caso para ese nivel de servicio. Entonces, teniendo eso acá, ¿sí? ¿Qué es esto? Entonces nosotros lo reemplazamos acá. Entonces, por favor, vamos a utilizar ese 2,114 y lo sustituimos acá. Entonces, este sub C sería 2,114. 2,114. 0.69. Sí, pero aquí recuerde que el porcentaje de camiones es 0,4, ¿no? Sí, sí, señor. 0.69. Listo, bueno. Entonces, quiere decir que este F sub P, entonces, le está dando 0,69. ¿Listo? 0,69. Bueno, 0,69. Esto está horrible. 0,69. Listo. Profe, qué Muy pena, bien. que si puedo aceptar a un compañero a la sala. Claro, bueno. Pero es que no lo veo acá. A ver. Admitir a Yamit. Listo. Yamit ya está acá. Entonces están, ya teniendo eso, que es 0,69 el F sub P, .69 acá. Entonces todos estos, ya tenemos esos valores, y, o sea, ese factor que tenemos es 0,69. A ver, ¿cómo era que veníamos? Veníamos acá, B sub 2 igual a 1 tal,
Ya tenemos esto, que es el paso 5, 0,69. Entonces, ¿cuánto daría? Ya tenemos B sub 2. Aquí, tan. Eso ya está. El factor de tortuosidad. Perdón. Entonces, nos falta es este factor de tortuosidad. Como aquí, yo a ustedes en el trabajo, a ver, creo que lo tengo acá. En el trabajo, fíjense que yo les di a ustedes el factor de tortuosidad de una vez. ¿Sí? 0,99 en algunos, para otros era 0,98 y así sucesivamente. En este caso, para lo que nosotros estamos haciendo, fíjense que nuestra pendiente longitudinal es del 8%. Entonces esas pendientes son muy fuertes en una vía. Entonces la que predomina es ese valor. Entonces aquí uno tendría que es menor al 8. Entonces tenemos una pendiente del 7%, o sea que ya encajamos es aquí en esta parte. ¿Sí? De una vez uno ya en el cálculo, entonces yo trabajo es con este valor. Aquí me dan la tortuosidad, o sea, es por si yo tengo en mi diseño geométrico cuántas, ya vimos que era la tortuosidad, que es toda esa cantidad de deflexiones, la sumatoria de todas las deflexiones de la vía, tan, tan, y así sucesivamente, mirando cada una de las deflexiones, entonces, ¿qué es? Grados por kilómetro, ¿sí? Y para ese valor, entonces da una tortuosidad. Entonces, para este caso, vamos a trabajar con este punto 97, ¿sí? Dada esa pendiente. Entonces, ahí el valor sería punto 97. Entonces, con esos valores que tenemos, entonces ahora sí vamos a calcular el BM. Entonces, el BM, ¿a qué sería igual? Que es la velocidad media. Velocidad B sub 2. ¿Recuerdan cuánto era B sub 2? ¿Quién me dice? 56,8. Velocidad B sub 2, 56,8. 56,8. El F sub P, que era el factor por la presencia de vehículos pesados. Fue este que sacamos acá. El F sub P, decíamos que era 0,69. 0,69. Está 0,69 por 0,69. Y el F sub T, que es el factor de tortuosidad, que dijimos que era 0,97. Entonces, por 0,97. ¿Esto cuánto da? 38. Me da 38 kilómetros por hora. 38 kilómetros por hora. Entonces aquí ya tendríamos que vamos al paso 8. Entonces dice así, se calcula el porcentaje que se ha perdido con respecto a la velocidad ideal. Nuestra velocidad ideal, que era la V sub 1, nuestra velocidad ideal, que era V sub 1, que era 69, si no estoy mal. Sí. Entonces, mira, esta era la velocidad ideal, 69. Entonces, esta velocidad ideal la ponemos acá por las pendientes. Aquí el manual me dice, si usted no tiene esa velocidad ideal, entonces asúmala como 90 kilómetros por hora. Pero siempre nosotros la determinamos utilizando la tablita
que hallamos esa B sub 1. Entonces, B sub 1, que es igual a 69 kilómetros por hora. Entonces, ese 69 equivale al 100%. De 69 equivale al 100%. Y esta que acabamos de encontrar, que es la de 38, entonces para 38, ¿cuánto sería lo que se pierde ahí en velocidad ideal? ¿Cuánto sería? 55. 55. Entonces aquí esto sería igual a 55. El 55%. Entonces ya con ese 55% que está acá, con ese 55%, yo entro a la tabla. Entonces, primero, digo que esto es montañoso mi terreno. Terreno montañoso. Entonces, me dice, ¿cuánto fue? 55. Entonces quiere decir que no es mayor a 58, o sea, no está en nivel de servicio A. Pero sí está entre 58 y 50, o sea que está acá. Está dentro de ese rango. Entonces quiere decir que mi nivel de servicio es B. Entonces, en el examen que yo voy a ponerles, siempre les voy a preguntar, díganme la letrica A, B, C, D o F. Entonces, ya saben el procedimiento para cálculo, entonces uno tiene que acertar cuál letrica es. Si la A, la B, la C, la D. Eso es lo que les pregunto. Y lo mismo cuando les pregunto la capacidad y el nivel de servicio. Entonces, cuando hablo de capacidad, yo lo que les voy a preguntar en últimas es, díganme esta relación. Entonces, siempre les pongo ahí, díganme quién es B sobre C60 y díganme quién es B sobre C5. ¿Sí? Entonces, hago tres preguntitas. Esta y la del nivel de servicio. Esa es la metodología. Preguntas, dudas. B sobre C60 es el mismo factor de uso, ¿cierto? El factor de uso de la vía, sí señor. ¿Te acuerdas que lo vimos la semana pasada cuando hablábamos de todo esto? Entonces de aquí les decía, miren, cuando llegamos a este ejercicio y entonces decíamos Q1 sobre Q sub M, este es el factor de uso de la vía. Entonces, aquí quiere decir que estoy en el 29% porque hay muy poquito tráfico. Respecto a la capacidad, cuando esto empieza a aumentar, o sea, mire que aquí ya estoy en el 59%, aquí ya estoy en el 91%. Entonces, yo les estoy preguntando es eso, díganme el factor de uso de la vía. ¿En qué momento se llega a esa capacidad máxima? ¿Sí? Esa es la Ah, listo, situación. profe. Sí, eso ya lo vimos la semana pasada. No sé qué otra duda tengan. Si no hay dudas, dejamos ahí y ya es para que ustedes resuelvan el trabajo y ya está. ¿Listo? Profe, Señor. el trabajo ¿nos puede recordar las fechas? O a ver si, digamos, después de vacaciones, la primera Sí. clase o se puede hacer una No, no. hora. Recuerden que ya no tenemos más clases. Con aquí ya terminamos las clases. Ah, Entonces, solamente quieres entregar el trabajo. queda entregar el trabajo y presentar el examen final. Nosotros en las fechas que establecimos, si no estoy mal, ustedes ven aquí bueno, el calendario. Entonces, nosotros salimos mañana a vacaciones. ¿Listo? Entonces volvemos de regreso. Entonces acá julio. Entonces ya estamos en julio. Nosotros regresamos el día 8 de julio. Entonces, como ustedes también tendrán clases o parciales, entonces yo por eso les decía que ese examen final se haría el jueves 11.
¿sí? Porque ya hay que entregar notas el 12, entonces jueves 11 serían las que, el examen final. Y ustedes me entregan, ojalá, el trabajo el día 8 para yo ponerme a calificarlos, ¿sí? Entonces, el 8 de julio me entregan los trabajos cuando regresen, pero el 11 hacemos el examen. Se entregan por Moodle, profe, ¿cierto? No, yo les pedí ahí, yo ahí les mandé toda esto y ahí me los tienen que enviar es al correo, básicamente al correo, man. ¿Sí? Al correo. Ah, listo, profe. Listo. Entonces aquí ya salimos. Entonces voy a prepararle a este muchacho que está acá, a Wilson. ¿Listo? Entonces, Profe, nos ¿hasta qué hora? De vemos. 3:30 a 5, ¿cierto? No, no alcanzamos, Wilson. Te lo voy a poner desde las 4 hasta las 5:30, porque si no, no 4 a 5. alcanzas. Ah, bueno, listo, profe, dale. ¿Sí? Para que tengamos esa media horita adicional. Entonces, de 4 a 5:30, ¿yo, no? Bueno, dale, listo. Gracias. Bueno, bien, hasta luego. ¿Listo? Buena tarde para todos. Profe, ¿cuándo se Hasta puede? luego. Qué pena, profe. Profe, ¿Sí? ¿Cuándo se podría hacer esto? Revisión de notas. Revisión de notas, pero yo, o sea, la única revisión que faltaría, creo que con ustedes es el previo, el último, o ese ya se revisó. Creo que ya se revisó, o sea, ya qué notas hay que revisar. ¿Cuál? profe, es ese Tienen- mismo. Es que su merced, pues ayer o hace poquitos días subió la nota a la plataforma, pero en otros, pues por así decirlo, pues en mi caso a mí me gustaría una revisión o ver en Ah, qué, bueno, entonces si digamos, quieren qué lo que, otro espacio su merced nos podría proporcionar. sí, Sí, profe, eh, con nosotros no alcanzó a hacer la revisión. bueno, gracias por decirme. Entonces hagamos lo siguiente. eh, Ustedes van a seguir en clases, no me imagino yo con los otros profes, ¿cierto? Sí, Con sí, uno que profe. otro. Con uno que otro, sí, porque algunos ya teníamos preparado. Pero entonces yo voy a estar aquí hasta el martes. Entonces yo intentaré mandarles eh, un enlace el día lunes para hacer esa revisión. ¿Les parece? Ah, listo, sí, profe. Quedaría excelente, profe. Muchas Sí, gracias. entonces el lunes en la tarde creería yo que es lo más sensato como para... yo les mando el correo con el enlace a todos. Ahí sí ya, porfa, ustedes se ajustan porque ya estamos en una situación de tiempos tremenda. Bueno, Sí, sí, listo. señor. Bueno, listo. Buena tarde. Entonces, para todos. Hasta luego. Listo, profe, gracias. Hasta luego, profe. Bueno, Hasta hasta luego, profe. luego. Muchas gracias. Con gusto, hasta luego. Profe, una última preguntita para cualquier duda para ahorita lo del examen, ¿ya se lo puede hacer llegar por el correo?